A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Nancy Bonilla. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Es un privilegio estar con ustedes un día más compartiendo con ustedes esta clase en este momento. La clase del día de hoy se titula El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Yo sé que ustedes saben qué es sacrificio, pero solo a modo de recordarles, sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia, dice. Pero también vamos a desglosar también el título de la lección, porque dice mi sustituto. ¿Y quién es un sustituto? Es el que sustituye a otra persona o cosa en una actividad o en una función. Entonces, ahorita sí vamos a empezar de lleno con la clase. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esto lo encontramos, nuestra clase va a estar en Génesis 22 del 1 al 14. Y este es el versículo 1 del que se leyó. Dice que Dios probó a Abraham. Imagínense cuando Dios prueba a la gente. O sea, Dios cuando probó ahorita a Abraham fue una prueba como ninguna otra hubo. Y fue para probar que él tenía una fe inquebrantable. Esto pasa también en lo secular. Cuando nosotros hemos estudiado en algún centro educativo, siempre se realizan pruebas ya sea semanales, unas pruebas cortas, unas pruebas largas, las pruebas semanales, unas pruebas que son de bimestre, otras de semestre, pero siempre nos están probando para ver los conocimientos que adquirimos en ese tiempo de aprendizaje que tuvimos. Igual Dios nos prueba para ver cuánto hemos aprendido su palabra, cuán fieles somos y cuánto ha crecido nuestra fe. Eso es lo que pasa ahora. En este versículo también nos va a aclarar cómo fue que Dios probó a Abraham. Y esto lo encontramos en el versículo 2 de Génesis capítulo 22. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La instrucción de Dios fue muy, pero muy clara. O sea, le dijo lo que tenía que hacer. Solo dijo que la instrucción fue clara y le dijo que lo tenía que ofrecer a él en holocausto. Imagínense cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham
como ser humano se ha de haber quedado impactado, choqueado de la noticia que Dios le dio. ¿Cómo iba a sacrificar a su hijo, al hijo que él amaba? Y si hacemos cuentas, vamos a hacer una operación aritmética. En el capítulo 23, que no es el que nos corresponde estudiar, pero en el capítulo 23, versículo 1 de Génesis, nos dice que Sara murió a los 127 años, pero dio a luz a Isaac a los 90 años. Entonces hay un lapso como de 37 años ahí de Sara. Entonces muchos creen, unos estudiosos creen de que Isaac tenía aproximadamente entre 20 y 37 años. Otros dicen que tenía de 17 a más aproximadamente a unos 21 años de edad. No es como no lo han dicho o no lo han hecho creer muchas veces, que era un muchacho, un joven, un adolescente. No, este ya era un hombre, ya estaba hecho hombre cuando Dios le dio esa instrucción a Abraham que tenía que realizar. En este versículo se debieron de haber hecho vibrar las más sensibles fibras de Abraham. Imagínense que Dios le diga a uno, mira, tienes que ir a sacrificar a tu hijo. No sé cuántos de ustedes lo harían, pero yo no lo haría. O sea, cuesta mucho hacer y asimilar esa instrucción y ese mandato que Dios le estaba dando. Porque el Señor Jesús asumió la posición de Hijo en la Trinidad. Es además el Hijo unigénito, así como Isaac era el único hijo a quien Abraham amaba. Y el Señor Jesús había dicho, el Padre me ama. Con respecto a esto también miramos que también habla de la tierra de Moria. Este es un lugar muy importante para todos nosotros. Con respecto a la identificación de esta parte concreta de la tierra de Moria, se trata del lugar donde siglos más tarde se edificó el templo y también donde el Señor Jesucristo fue sacrificado. Justamente fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. En realidad, el Gólgota y la zona del templo no están lejos, prácticamente en la misma loma o montaña. Acá los judíos le llaman al monte Moria, le llaman el monte del templo, que está situado en Jerusalén. Los judíos hoy en sí adoran en el Muro de los Lamentos. Para los cristianos es donde Jesús entró y adoró. Para los musulmanes es uno de los 3 lugares más sagrados, porque el primero es la Meca, el segundo es la Medina y el tercero es el templo. Pero resulta interesante ver la proximidad que se encuentra este monte. Muchos dicen que es ahí donde Jesús fue crucificado. Es una como cordillera y en esa como planicie están los 3 tipos de lugares donde Jesús fue crucificado, donde está el templo y donde Abraham sacrificó, o sea, iba a sacrificar a Isaac. Con respecto al holocausto que Abraham debía preparar, diremos que se trataba de lo que también se llamó una ofrenda encendida. Esta ofrenda estaría vigente hasta la llegada de la ley de Moisés, que implantó el sacrificio expiatorio y el sacrificio por las ofensas cometidas. Aquí, el holocausto nos habla de la persona de Cristo. Aquí vemos varias similitudes, porque vimos de que se asemejaba, o sea, se asemeja mucho, como el título de nuestra clase es el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo. Vimos que Abraham tomó Dios le dijo que tomara a su único hijo, a quien amaba. El padre tomó a su hijo,
a quien amaba, su único hijo, a quien amaba para sacrificarlo por nuestros pecados, para que nosotros no padeciéramos de todo ello. E igual lo va a hacer aquí. O sea, si vemos, vamos a encontrar muchas similitudes. En este pasaje también vemos de que se trataba de un sacrificio humano. Y eso era una práctica equivocada y repudiable, porque donde vivía Abraham, en los pueblos cercanos, sí se practicaba esto, los sacrificios humanos, pero ellos no lo practicaban. Entonces vamos a entrar a la parte del relato que comprobaremos que Abraham obedeció a Dios. esto lo leemos en los versículos 3 al 5 del capítulo 22 de Génesis, los cuales dicen lo siguiente. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros». Esta debió de ser una escena muy impresionante, porque Abraham fue acompañado de su hijo. O sea, iban camino, dice que se levantó de mañana, dice, muy de mañana, con sus mozos y preparó todo lo que tenía que hacer para la adoración, para alabar a Dios, para ofrecerle ese holocausto que Dios le había pedido. Pero dice que tardaron 3 días ahí. Aproximadamente unos historiadores dicen de que de Beerseba, donde se encontraban, para el monte Moria, habían unos 70 a 80 kilómetros aproximadamente. Y como ellos iban de camino, o sea, no habían automóviles, no habían aviones, no había ningún transporte que los pudiera llevar, sino que ellos era un camino, era de camino, iban a pie. Pero imagínense 3 días que Abraham tenía para meditar, yo me pongo en el lugar de Abraham y le hubiera ido haciendo muchos cuestionamientos a Dios, porque si era el hijo de la promesa, ¿cómo ahora se lo estaba pidiendo un holocausto? ¿Cómo ahora era una ofrenda que se lo tenía que presentar? También vemos en esta clase que hay una similitud, que esto solo se desempeña por el Padre y el Hijo, Dios y Jesús, Abraham e Isaac. Los miembros del grupo quedaron atrás. En realidad, en la cruz, Dios dejó fuera al ser humano. Nadie más estaba en condiciones de intervenir. En aquel momento de oscuridad que tuvo lugar en pleno mediodía, al ser humano fue dejado fuera, sin ninguna posibilidad de intervenir. Y durante aquellas 3 horas, la cruz se convirtió en un altar donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido en sacrificio. En aquella cruz, la acción transcurriría entre el Padre y el Hijo. El hombre fue excluido, quedando fuera de aquel evento sin participar en absoluto. Imagínense esa escena. Le dijo a los mozos que se quedaran ahí, que ellos iban a subir al monte a adorar. Pero ¿qué es en sí? ¿Qué significa subir al monte a adorar? Que nos tenemos que sacrificar. Venimos a veces a la iglesia, sí, venimos y cantamos, alabamos, pero estamos pensando, el carro no tiene agua, el carro no me va a funcionar, dejé prendida la estufa, se me va a quemar la comida, no tengo que ir a comer.
O sea, nos pasan muchas cosas en la mente. Cuando dice la palabra, miremos qué nos dice el Salmo 116, 17. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Eso era lo que iba a hacer Abraham. Iba a ser una adoración, iban a ir a adorar a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿nosotros hacemos lo mismo cuando adoramos a Dios? Miremos qué nos dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros hacemos eso, porque no dice así que ofrezcamos de vez en cuando tenemos ganas, cuando asistimos a la iglesia. No, dice que así que ofrezcamos siempre, siempre, dice, a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Tenemos que alabar a Dios. Y esta alabanza nos tiene que costar, por eso dice que es un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. Tenemos que alabar a Dios. No sé si por ustedes ha hecho poco Dios o mucho, pero por mí ha hecho mucho. Por mí ha hecho mucho. Me ha salvado, me ha guardado y hasta el momento me tiene aquí viva todavía. Son muchas las razones por las cuales yo le tengo que dar gracias a Dios. Si miramos ahorita esta escena, en esta escena de Génesis ocurrió lo mismo. Quedaron solo Abraham e Isaac. Los dos iban a adorar a Dios. Iban a subir el monte e iban a estar ahí en el lugar donde Dios les dijo. Iban solos, pero la acción continuó. En el versículo 6 nos podemos dar cuenta qué es lo que sigue. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Miren qué escena, lo podemos, más o menos se puede graficar así. Abraham tomó la leña y la puso encima de Isaac. Lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Los hombres pusieron la cruz encima de Jesús, al lugar donde se iba a realizar el sacrificio, que tenía que caminar Jesús con aquella pisada cruz. Isaac también tenía que cargar toda esa leña para el sacrificio. Dice que la cruz aproximadamente pesaba 300 libras. Los estudiosos dicen de que Isaac calculaban que estaba cargando en leña como 300 libras también de leña para el sacrificio que se iba a realizar, para esa adoración que iba a realizar Abraham e iba a realizar Isaac. También se dice ahí que Abraham lleva el cuchillo y el fuego. El fuego nos simboliza juicio y el cuchillo la ejecución del sacrificio. Continuemos leyendo cuál es el diálogo que tiene el Padre y el Hijo en los versículos 7 y 8. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Acabamos de ver esta escena y lo que dice la palabra de Dios. Dice, fíjense que esta es la segunda vez, si no se han percatado, la segunda vez que dice, heme aquí, que hablamos de esta palabra. ¿Y qué significa heme aquí? Aquí estoy. La primera vez fue cuando Dios le habló a Abraham. Esta es la segunda vez que se utiliza estas palabras, heme aquí, aquí estoy.
Eso es lo que significa. Y vemos de que Abraham le contesta a Isaac y le dice de que Dios va a proveer. Dios va a proveer del holocausto, del cordero para el holocausto. Pero en esta parte Abraham estaba profetizando lo que Juan el Bautista dijo. Miremos que dijo en Juan 1:29. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando que el Cordero iba a ser Jesús. En este caso, iba a ser un carnero que Dios les iba a proporcionar. En este pasaje del Génesis, cuando Abraham dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, estaba hablando proféticamente. Aquí vemos de que todo estaba listo para preparar, para hacer el sacrificio y para ofrecer al hijo, a Isaac, sobre el altar. Aunque Abraham no hubiese comprendido en ese momento todo lo que implicaba todo esto, pero miremos qué dice el versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Acá Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, ya no era un niño de 5 años y que le podamos decir, mira, vamos a jugar y te voy a atar y te voy a hacer esto y te voy a poner encima de la leña. No, acá Isaac ya era un muchacho, ya era un hombre maduro que sabía qué era lo que iba a hacer. Pero miren aquí esta acción de Isaac. Isaac fue obediente. Isaac nunca le reprochó nada a su papá. Nunca le dijo, papá, ¿qué estás haciendo? O mi señor, ¿qué estás haciendo? No, la palabra de Dios no dice nada de eso, sino que estaba callado. Dejó hacer lo que el padre le estaba haciendo. No dijo ni una palabra. Esto también se asemeja a lo que dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero y inmudeció, dice. No abrió su boca. Igual pasó acá. Isaac fue obediente. Ahora quiero hacer la reflexión acá. Así como Isaac fue obediente, que fue hijo, ¿por qué nosotros de hijos no podemos ser obedientes con nuestros padres? Cuando a veces nos dicen, mira, no te juntes con fulanito. Y uno empieza a reprochar, pero es que mira, ¿por qué? Y uno le empieza a decir a los padres eso. O mira, no quiero que te vayas a tal lado. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué no quieres que vaya? Y decime, dame tus argumentos. O mira, no quiero que estés tomando o que estés con estos fulanitos. Y uno empieza a reprochar y a decirles por qué. ¿Por qué no somos obedientes? Porque por algo nos lo están diciendo nuestros padres. Entonces, aquí miramos esta actitud de obediencia que tuvo Isaac. No abrió su boca, se quedó callado. Yo les aseguro que si yo hubiera hecho, si a mí me hubiera pasado esto, yo hubiera empezado a decir, pues mira, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? No, Isaac se quedó callado. Isaac estaba actuando con obediencia. Así también el Señor Jesús fue a la cruz, diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. En el versículo 10 del capítulo 22 nos lleva a un punto culminante, el cual dice: Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Aquí, si miramos a Abraham,
tuvo una crisis en la vida. Bueno, Abraham tuvo varias crisis en la vida y Dios le había llevado por diversos momentos y Dios lo había probado en diversos momentos y Abraham había salido avante. Y esto fue una enseñanza para Abraham, porque de cada prueba que Dios le puso, Abraham salió avante y Abraham aprendió algo. Así como nosotros, la vida, o sea, Dios nos va a probar, así como en el colegio, nos prueban constantemente. Dios nos va a probar constantemente a nosotros. No va a ser, ay, ya me probó una vez y ya no quiero que ninguna vez me pruebe más. No, o a veces decimos, ah, acabo de salir de una y ya voy a otra. Es eso. Tenemos que ir a las pruebas confiadamente, que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos va a dejar y que vamos a salir avantes y vamos a salir victoriosos. Abraham tuvo varias crisis, pero entre ellas vamos a mencionar 4. ¿Y la primera? La primera, cuando fue llamado a salir y dejar a sus familiares en Ur de los Caldeos, fue una dura prueba. Se dice que Ur de los Caldeos es ahorita Irak y Ur quedaba entre el Golfo Pérsico y Bagdad. Entonces miramos aquí cómo fue que Dios lo llamó a salir de la tierra donde él estaba. Y Abraham no dijo nada. Dijo, muy bien Dios, voy a salir de la tierra donde estoy. Se llevó a todas sus pertenencias, se llevó a su esposa y se fue con Lot. Entonces miramos que la segunda crisis que tuvo fue cuando su sobrino Lot, él quería muchísimo a su sobrino Lot y lo andaba llevando de a todos lados. Pero fue esa crisis que tuvo cuando ya no podían estar juntos. Por ciertas circunstancias, no podían estar ya más juntos con su sobrino Lot. Entonces, ¿qué hacen? Se separan. Entonces, Lot se fue a los lugares cerca de Sodoma y Abraham se fue al otro lado opuesto. Entonces, esa fue la segunda. Miremos la tercera. La tercera crisis llegó con Ismael, el hijo que tuvo de Agar, la esclava. Un día incluso había clamado a Dios diciendo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Más adelante, como amaba a este hijo, sufrió mucho por tener que separarse de él. Y la cuarta crisis que miramos es la que estamos viendo hoy en la clase. Cuando Dios lo prueba esa fe inquebrantable que tenía Abraham. Imagínense, o sea, no fue la vida, a veces nosotros decimos, sí, es que la vida del cristiano es fácil. No, no es fácil la vida del cristiano. La vida del cristiano es difícil porque es cuesta arriba. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Y dice que la puerta es estrecha donde vamos a entrar. ¿Por qué? Porque es difícil entrar por una puerta estrecha. Es más fácil entrar por una puerta amplia, pero aquí la puerta es estrecha, o sea que es difícil la entrada. Entonces miramos en los versículos siguientes, nos explica cómo. El ángel del Señor impidió que Abraham matara a su hijo. Esto lo encontramos en los versículos 11 y 12, los cuales dicen lo siguiente. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Aquí miramos una acción que es muy característica de Abraham. Dios había visto el corazón de Abraham y había visto que era sincero y que le obedecía. Y fíjense que eso lo encontramos en Salmos. Miremos qué dice Salmos 139.
23 dice, fíjense que se parece a esto que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Imagínense esto. No es así como los maestros nos examinan a nosotros cuando estamos estudiando. Aquí el salmista le está diciendo a Dios que lo examine, está pidiendo el examen, está pidiendo ser probado. ¿Para qué? Y que pruebe su corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Esto había pasado con Abraham. Dios lo había probado y había visto su corazón y conocía sus pensamientos y sabía que le iba a ser fiel y sabía que tenía una fe inquebrantable. Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, porque nosotros podemos decir, sí, yo creo en Cristo, yo lo alabo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero solo Dios nos conoce. Él fue el que nos creó y Él sabe lo que hay adentro de nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. Ahora les hago la pregunta, ¿estamos dispuestos a decirle a Dios que nos examine y que conozca nuestros pensamientos? Veamos qué dice el versículo 13 y 14 y nos explica cómo Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó para el sustituto. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Desde los tiempos del jardín del Edén hasta la cruz de Cristo, hubo un sacrificio sustitutivo como el de este carnero. El animal sacrificado simbolizaba el pago por la culpa y señalaba al futuro sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar nuestra deuda frente a la justicia divina. Acá se dice de que desde los tiempos del jardín del Edén, ¿por qué decimos esto? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó a unos animales y les puso sus vestiduras. O sea, ahí fue la expiación. Ahora miramos esto. En el caso de Isaac, Dios no permitió que existiera un sacrificio humano. Sí, al contrario, cuando Jesús vino, ahí sí hubo un sacrificio humano que tenía que pagar por nuestros pecados. Pero aquí, fíjense, cuando le dice, y tomó, cuando lo llamó el ángel y vio a un carnero. No dice cordero, no dice un cordero, un carnero. Y hay una diferencia que tenemos que hacer. Los corderos son los borregos, son las crías menores de 1 año. Y los carneros, como el caso de aquí, que estamos viendo que Dios proveyó para el holocausto, es el macho de la oveja y se utilizan para la reproducción y es el que tiene cuernos, como vimos en la figura anteriormente. Entonces, en este caso, Dios proveyó del cordero, en nuestro caso. Él fue el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos concederá también con Él todas las cosas? Aquí, imagínense, con el que no eximió, dice, a Isaac lo eximió, a Isaac lo eximió, pero acá a su único hijo no lo eximió, sino que lo entregó para nosotros. Imagínense cuánto amor nos tiene Jesús, que no permitió que nosotros fuéramos eso, que nosotros pasáramos todo eso para que nosotros estuviéramos aquí, tranquilos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Alabarle, obedecerle.
El obedecer es lo fundamental para él. Obedecerle a Dios en todo lo que Él dice en su palabra, en este manual de vida que aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, ahorita vamos a ver un resumen hecho por un cuadro comparativo de la clase del día de hoy. Si miramos la similitud entre Cristo e Isaac, Cristo fue su hijo unigénito e Isaac fue su hijo primogénito. En Cristo el Padre ama al Hijo. En Isaac, a Abraham amaba a Isaac. La acción de caminar e ir al holocausto solo le correspondía al Padre y al Hijo. Cuando miramos a Isaac, comparado con la clase de hoy, la acción de caminar e ir al holocausto solo le correspondía a Abraham y a Isaac. ¿Se recuerdan que dejaron atrás a sus mozos y al burro o al asno, como le quieran llamar, y fueron solitos ellos? Solo a ellos les correspondía. Dice, a Jesús le colocaron la cruz y la llevó hasta el lugar del sacrificio. O sea, le colocaron la leña, le colocaron una cruz que pesaba aproximadamente 300 libras. Y como Jesús estaba deshidratado, lo habían golpeado, lo habían abofetado y todo lo que hemos visto en las imágenes. Todo eso lo teníamos que pasar nosotros y no lo hicimos. Ahora miremos qué pasó con Isaac. A Isaac, Abraham le colocó la leña y lo llevó hasta el lugar del sacrificio. Dejaron atrás a toda persona. En Cristo dejaron atrás a toda persona, toda vez que ese sacrificio solo le correspondía al Padre y al Hijo. Al momento de llevar esa cruz, solo le correspondía a Jesús, a nuestro amado Jesús. Y el Padre estaba ahí. En Isaac dejaron atrás a las personas y solo le correspondía a Abraham y a Isaac. Aquí con la diferencia de que Jesús, cuando Jesús llevaba esa pesada cruz, lo iban abofeteando, lo iban golpeando, lo iban injuriando, iban diciendo de todo. Acá iban solitos ellos. No pasó ninguna escena con Isaac y Abraham, no pasó ninguna de estas escenas que tuvo que pasar Jesús. Dice que Cristo fue obediente igual que fue Isaac. Cristo no renegó, Isaac tampoco renegó. Cristo no se opuso ni se negó a realizar el sacrificio. Igual Isaac no se opuso ni se negó a realizar el sacrificio. Ahora, ¿qué aprendí yo? Nancy Bonilla, ¿qué aprendí yo de esta clase? Lo que dice el Salmo 139, 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Aprendí que tengo que alabar a Dios y que esa alabanza va a ser un sacrificio, que voy a tener que subir esa cruz, cueste lo que cueste, para alabar a Dios, porque sé que allá arriba voy a tener mi recompensa. ¿Y por qué no he de alabar a Jesús? Con todo lo que Él ha hecho, me salvó, me libró de esto, de llevar esa cruz, de que me abofetearan, para estar allá con Él. ¿Cuánto me ama Jesús? Ahora les quiero decir yo a ustedes, ¿ustedes están dispuestos a alabar a Jesús, a hacer ese sacrificio de alabanza? Como dice Hebreos, se los voy a volver a leer, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido algo de lo que Dios quiere decirnos. Que Dios les bendiga.